Buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda sesión del taller del templo interior, del círculo de sanación de conciencia, ¿vale? Entonces, Zaira, nos ibas a contar un poco cómo te fue. Me fue bien, así como tú nos indicaste ahí en el video y en la clase pasada, en el taller pasado, pero los 3 primeros días iba leyendo la frase y me empezaba a saludar, leía la frase y luego pedía a mis santos ángeles y al santo que yo quisiera pedir que me quitara ese velo, ¿sí? Entonces resulta que me dio muy duro. Sentí mucha nostalgia durante los 3 primeros días, se me salían las lágrimas sin querer, o sea, iban saliendo, pero ya después del 4.º día fue como más bonito, en agradecimiento, ya más tranquilo, como en aceptación, sí. Sí. ¿Y cómo se ha movido tu vida con respecto a eso? De mucha aceptación y sí se están dando como las cosas de lo que, sí, o sea, más fortalecida en esa parte, sí. Okay, vale. Pero sí se nota los cambios, claro. Se sienten, ¿no? Se sienten los cambios. Sí, se sienten, claro, sí. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Entonces vamos a recoger un poquito como lo que estuvimos haciendo la semana pasada, en lo que estuvimos trabajando. Entonces hicimos un trabajo de mover velos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a construirnos, nacemos, hay un dato muy curioso de la ciencia, y es que nuestras neuronas nacen calvas. Nuestras neuronas, digamos que tienen unos pelitos conductores que se hacen que esos puentes son como puentes que se conectan entre neuronas, y de esa construcción pues hay una base del pensamiento los primeros 7 años de vida. Entonces nacemos con nuestras neuronas calvas, es decir, todos estos puentes y todo esto que se genera en intersección de los pensamientos se desarrolla a través de todas las experiencias que tenemos de nuestra vida desde el momento en que nacemos. El cerebro ya sabemos que es totalmente moldeable el resto de la existencia, ¿no? Como que él se va transformando. Pero toda la base de nuestra existencia va a estar basada en los primeros 7 años de nuestras vidas, que es la construcción, son como los sedimentos de un edificio. Entonces tú cuando ya vas en el piso 7º, ¿cierto? Ya vas en el piso 7º, en la terraza, pensemos, vas en la terraza del edificio, pues ir a cambiar los sedimentos se convierte en algo complejo, ¿no? Se va a convertir en algo muy complejo, porque todo lo que se mueva allá abajo va a mover todos los 10, 11, 12, 14 pisos que hay ahí para arriba. Entonces podemos pensar cada día en nuestra vida, cada año de nuestra vida como un piso de ese gran edificio en que nos vamos convirtiendo. Entonces los primeros 7 pisos son súper importantes para que de ahí para arriba funcione bien nuestro edificio, vamos a decir. Entonces cuando nosotros empezamos a trabajar, a transformar profundamente, queremos hacer una transformación profunda en nuestra vida, debemos empezar por los sedimentos, debemos ir hacia lo profundo, y en eso profundo nos vamos a encontrar que pues la base de todo el proceso que hemos tenido en nuestra vida van a ser nuestros padres, y detrás de ellos están todos nuestros ancestros, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ¿no? Entonces, ahí hay una corriente genética que va a actuar, ¿cierto? Que sí o sí va a estar actuando dentro de nosotros. Y pues tenemos, por ejemplo, el hermano. Tenemos nuestro hermano y entonces tenemos los mismos papás, los mismos abuelos, pero cada uno tiene predisposiciones diferentes frente a la vida. Entonces, estas predisposiciones, ¿de dónde vienen? Estas predisposiciones vienen del alma, del espíritu, de la conciencia. Las predisposiciones que vienen de la conciencia y del espíritu van a moldear esa genética. Son las que le van a dar vida a esa genética. Todos sabemos que si una persona, sabemos este concepto
de las personas que quedan en modo vegetativo, ¿no? Está el cuerpo, es decir, está la genética viva, está activa, está toda esa conciencia del ADN que la podemos ver ahí evidente en el cuerpo, pero si no está la conciencia del espíritu, pues esa conciencia no tiene ninguna función, ¿no? Esa genética no tiene ninguna función. Entonces, tenemos unas predisposiciones, tenemos unas estructuras genéticas generacionales que nos van a mover. Y cuando trabajamos nosotros la conciencia, que estamos en el círculo de sanación de la conciencia, pues vamos a trabajar los límites. ¿Quiénes construyen esos límites? Nosotros, cuando nacemos, nosotros para poder gestarnos, tenemos que estar dentro de un vientre, ¿cierto? Entonces, este vientre, en la cábala, a este círculo, a esta sefirá, se le llama el útero del universo. Entonces, en este vientre, en este útero, se va a gestar la vida, pero ese útero tiene límites, ¿no? Si no está limitado, pues no se puede dar la forma. Tenemos este útero ahí guardado, donde va a estar la vida. Si no está, incluso nosotros hemos escuchado embarazos extrauterinos, ¿sí? Que está por fuera del útero, y cuando eso sucede, pues la vida no se puede concretar, ¿no? No se puede dar. Entonces, cuando el bebé está dentro del útero, está marcado por unos límites, porque como hablamos la vez pasada, los límites son las formas. Y esos límites son amor, pero los límites están hechos para romperse. Porque si el bebé está creciendo perfectamente dentro de la barriga y está haciendo todo su proceso de crecimiento, si a los 9 meses, entre los 9 y antecitos de los 9 meses, no se rompe ese huevo, no se rompen esos límites, el bebé puede morir, ¿cierto? Entonces hay algo que conciben los límites, es que están para proteger la vida, están para construir y proteger la vida, pero tienen que llegar a un momento en que deben romperse. ¿Para qué? Para lo mismo, para poder conservar la vida. Y el bebé no nace a una libertad absoluta, sino en esta existencia donde nace a otro huevito. Y ese otro huevito es la familia. ¿Sí? Y esa familia va a construir otros límites. Esos otros límites están puestos por los acuerdos que se generan entre papá y mamá y la familia. ¿Sí? ¿Por qué? Con las formas en que se ha hecho siempre dentro de la familia, la forma en que nos enseñaron, las lealtades, los acuerdos, las normas. Ese bebé va a nacer a otro huevito. Y en ese huevito, que es esta familia, tiene que también, esos límites van a construir un lugar seguro para que crezca, pero cada septenio, cada 7 años, ese huevo debe romperse. Entonces, cada 7 años el bebé nace y a los 7 años cambia, hay algo, vuelve un nacimiento. ¿Y ese nacimiento qué significa? Una muerte. Entonces, tenemos un huevito que es el útero de nuestra madre, que nos pone límites para poder construir la forma. Pero esos límites deben romperse para que yo pueda tener vida. Y entonces lo rompo y nazco a otro huevo que va a ser todas las estructuras que me van a entregar mis padres durante los primeros 7 años, y además los lugares donde me van a llevar, el colegio, ¿sí? Todo esto me va a ir, está constituido por límites. O sea, si no hay límites, no hay forma. Y esos límites van a constituir mis primeros 7 años de vida. Y esos primeros 7 años de vida yo tengo que hacer un proceso de muerte y renacimiento a los 7 años, porque voy a nacer a otro huevo. Debo romper ese huevo para volver a nacer a otro útero. Y ese útero van a ser los siguientes 7 años, que son de los 7 a los 14. Después los otros 7 años son de los 7 a los 21. Y así en la vida voy cada 7 años construyendo y destruyendo formas hasta que llego a mis 36 años. Entonces,
7, 14, 21, 28 y 26 y 36, ¿cierto? Ese ciclo, que no sé cuántos son, 7, 21, 14, no, 7, 14, 21, 28, esos 5 ciclos de 7 me van a llevar hasta mis 36 años. Y a los 36 años sucede algo muy importante. Y es que termino espiritualmente mi proceso de encarnación. Creemos que es que cuando nacemos, cuando ocupamos un cuerpo de humano en el vientre de la madre, ya hemos encarnado. Y resulta que no. Nos toma 36 años de nuestra vida encarnar. ¿Qué significa encarnar? Convertirnos en un ser humano completo. El proceso de encarnación es adquirir todas las facultades de un ser humano completo. Y a partir de los 36 años empezamos a desencarnar en ciclos de 7. ¿Sí? Entonces, en nuestros primeros 7 años de vida desarrollamos todo el cuerpo físico, toda esta función del cuerpo. Por eso los niños se mueven, porque están desarrollando esta inteligencia corporal. Por eso es que cuando volvemos a la niñez y hacemos tantas cosas, la enfermedad está también tan relacionada con esos procesos de la niñez, ¿no? Con el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico está, toda la memoria de nuestros primeros 7 años está desarrollando ese cuerpo físico. Los siguientes 7 años vamos a desarrollar una especie de intelecto. Entonces, los primeros 7 años van a estar gobernados por la luna. De los 7 a los 14 vamos a estar gobernados por Mercurio. Se va a crear, por primera vez me separo de mi madre, pongo una distancia entre mi madre y yo, y empiezo a pensar desde otro lugar y a cuestionar. De los 14 a los 21 viene una etapa muy fuerte, porque no es que de los 0 a los 7 no haya pensado, sino que en realidad la energía del pensamiento baja de los 7 a los 14 como wow. Por eso a los niños, en ciertas metodologías, no se les enseña nada hasta los 7 años. Porque enseñarle antes de los 7 años es perder el tiempo. O sea, hemos dicho, eso es aburrirlos. Porque en realidad esa capacidad de comprender, aprender, es decir, de coger y tomar, aparece a los 7 años, porque ya pasamos del cuerpo físico y pasamos a la mente. Los chicos pasan acá, como wow. Y ahí empieza una exploración del mundo desde acá. De los 7 a los 14 llega la adolescencia, que es tan fuerte, es porque por primera vez bajan, digamos que eso se llama un pensamiento burdo, lo podemos llamar burdo porque es el básico, ¿no? Como después vamos a pasar a una emoción burda. Por primera vez a los 14 años sentimos de verdad. Entonces los que han tenido hijos se han dado cuenta que los niños como entre los 6, 7, 5, 8, como que se dicen, ay, qué pecado, y como que sí tienen relación con muchas cosas, pero después de los 14 empiezan a tener una conciencia emocional diferente. Sí, Juli, nuestra hija de 15 años hace poquito decía, uy, no, ahora entiendo a mis papás. Qué fuerte, ¿no? O sea, se conectó emocionalmente porque ve a Victoria haciendo unos shows o no quiero, no sé qué. Y ella ve y dice, yo era así, pero hasta ahora tengo la conciencia para poderlo sentir, ¿no? Porque nace el sentir burdo, es decir, el primario. De los 14 a los 21, en realidad uno siente demasiado y es una etapa muy fuerte, y por eso entran en tantas depresiones y cuestionamientos más emocionales que intelectuales. Después viene, de los 21 a los 28, viene otra etapa donde se fusiona pensamiento-emoción.
por primera vez esas dos cosas empiezan a suceder, como la emoción y el pensamiento ahí está. Por eso empieza una etapa de madurez tan importante, porque por primera vez eso que estaba por un lado y eso que estaba por el otro se fusionan y empieza a cobrar sentido. Y por eso es que uno empieza a ser más responsable después de los 21. ¿Sí? Empiezan unos sentidos dentro de la vida desde un sentir diferente. Después, desde los 28 a los 36, se va a generar, por último, el intelecto, ya no burdo, sino un intelecto profundo. Y en ese estado se ha concluido toda la encarnación para ser un ser humano completo. Después que viene un proceso de desencarnación, que si se hiciera, digamos, desde el orden espiritual, nosotros empezamos a construir y a recordar órdenes espirituales. Entonces, por eso es tan interesante este tipo de procesos, porque yo no puedo esperar que un niño de 14 a los 21 tenga ciertas capacidades, ciertas habilidades como ser humano, porque no las ha alcanzado. No significa que ciertos seres humanos no puedan hacerlo, porque tienen un estado de conciencia muy elevado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes saben cómo reconocen a los karmapas, que son las figuras espirituales más altas dentro del budismo, o al mismo Dalai Lama. ¿Saben cómo reconocen las encarnaciones? ¿Tienen un conocimiento un poco de eso? Resulta que cuando el karmapa es una figura espiritual muy elevada, que es una reencarnación de la conciencia, que digamos que hay dos líneas de trabajo en el budismo. Uno es, digamos, se traduce, no me sé el nombre en la lengua, pero es como el pequeño carro. Entonces es una línea del budismo en donde todo esto es una ilusión, despierta tú, sola, ve a hacer tu trabajo de despertar de conciencia. Y la otra línea es, todo esto es una ilusión, se llama el gran carro, pero por misericordia nos quedamos a ayudar a nuestros hermanos para despertar todos, ¿sí? Es como en uno nos vamos cada uno en su carro individual y mira a ver quién hace lo que puede hacer. Y en el otro, el que sabe hacerlo se queda para ayudar y seguir ayudando y meter a un gran bus a muchos, ¿sí? Entonces, la misericordia nace después de un tiempo, después del Buda, nace otro Buda y habla sobre la misericordia y habla sobre el trabajo que debemos hacer para regresar todos como humanidad al estado de conciencia, ¿sí? Entonces, a partir de eso, este ser elevado decide no irse, sino quedarse y reencarnar una y otra vez hasta que toda la humanidad completa pueda hacer su trabajo de despertar de conciencia. Entonces, estos seres, pues los llaman los karmapas, que son los seres que han decidido ya terminaron todo su proceso de iluminación y ya pueden volver acá al reino espiritual y volver a casa, pero ellos por misericordia se quedan y siguen reencarnando voluntariamente dentro del ciclo de reencarnaciones para seguir ayudando a toda la humanidad. Entonces, cuando cada karmapa ya sabe que va a morir, él dice, ya pronto va a morir en tal fecha, le dice a uno de las personas que es de su gran confianza, de los que le han ayudado, le dice, mire, yo voy a renacer en tal zona, en tal fecha, en tal lugar. Y entonces el karmapa muere y los que saben, eso se queda como un secreto, y los que saben secreto van a esa fecha en específica después de saben que ya es tiempo y van y buscan los niños de esa zona, quienes nacen, y ellos empiezan a visitarlos, más o menos ya de 2 años. Y entonces cuando llegan, entonces les ponen juguetes o cosas, y los niños inmediatamente van y cogen
cosas de su última reencarnación. O hablan el idioma natal del último Karmapa, que no es el mismo del que él nació, porque diga, son niños de 2 años. Y hablan fluido y dicen, nacen, y ellos dicen, yo soy el Karmapa. O sea, tienen 2 años y le dicen a la mamá, yo soy el Karmapa. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esas son conciencias que logran superar el velo del olvido, ¿no? Que todos tomamos la copa del olvido, pero estas conciencias, como se han desarrollado tanto y han alcanzado tanto, llegan a esta tierra y ya saben quién son, ¿sí? A nosotros, estamos conectados a esa conciencia, nuestra conciencia aún necesita el velo del olvido para seguir trabajando. Entonces, por eso, cada 7 años, estas conciencias se le va entregando, va aumentando su proceso para convertirse en ser humano. Entonces, hay unos procesos que están específicos dentro de nuestra vida, que van a marcar unas etapas específicas de nuestras vidas, y que esas etapas específicas de nuestras vidas espiritualmente están puestas para algo en específico. No significa que yo no las pueda hacer antes, sí las puedo hacer antes. Incluso después de los 36 puedo no cumplir los siguientes 5 ciclos, bueno, no sé si son 5, ya les digo cuántos son. No sé si vaya a cumplir esos ciclos como deben ser, pero son unas disposiciones que hay en el universo. Entonces, después de los 36 comienza, entonces el primer ciclo es lunar, el segundo ciclo es de Mercurio, el tercer ciclo va a ser de Venus, el cuarto ciclo lo va a llevar el Sol y el quinto ciclo lo va a llevar Marte. ¿Listo? El siguiente ciclo es de los 36 a los 42. Y en este ciclo volvemos a la parte del cuerpo. Empezamos con la parte del cuerpo a entender... En este ciclo ya el pensamiento, como hemos tenido un pensamiento profundo antes, humano, este pensamiento, el pensamiento humano profundo del ciclo anterior, es un pensamiento en el que... y yo creo que aquí varias ya hemos pasado por ese ciclo de los 28 a los 36. Era un ciclo de una etapa de la edad muy intelectual, ¿sí? Es una etapa muy intelectual de la vida. Después de los 36, aunque sigue el deseo intelectual, ya no es un deseo intelectual en este estado profundo, un poco filosófico, o de conocimiento por conocer y saber, sino se convierte en un estado intelectual más elevado y empezamos a hacernos preguntas más trascendentales y vamos en búsquedas. Normalmente en esa etapa de entre los 36 y los 43 el 42 empieza un proceso de una investigación espiritual bien profunda, porque el pensamiento ya no es un pensamiento que está siendo singular, sino que se vuelve un pensamiento más plural, ¿no? Es como yo ya no le pido, no sé, como ya no quiero solo que mis hijos estén bien, sino que empiezo como a decir, que todos los niños del mundo estén más tranquilos, ¿cierto? Empiezo curiosamente a pensar en otros, porque lo que se dice es que como hasta los 36 estamos llenándonos a nosotros mismos. Estamos en un proceso de llenarnos porque estamos con sed, estamos vacíos, estamos con hambre. Y entonces mientras uno tiene hambre, pues uno come. Pero ya después de los 36 me he llenado a tal punto que ya puedo empezar a dar. Y entonces empieza el segundo ciclo de la vida. El primero es un ciclo egoísta, que es muy importante, ¿no? Es para sí mismo. Y el segundo ciclo de la vida es un ciclo para dar. Y entonces empieza, con todo eso que recogí todos estos años de mi vida, en mis primeros 36, empiezo a tener la necesidad de dar. Y lo que primero se pone en eso es el pensamiento, el conocimiento, el intelecto. Pero entonces ahora se vuelve un intelecto más trascendente, ¿sí? Más elevado, que busca algo más. Empezamos primero como de los 28 a los 36, buscamos la ciencia, podemos decir, y de los 36 a los 42 buscamos a Dios.
¿sí? Es como un ciclo que busca un poco, influye un poco eso. Después de los 43, ¿sí es 43? Espérate, 36, 37, 30, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, hasta los 43. Después de los 43, hasta los 5, 43, no soy muy buena en matemáticas, en eso 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 o 50. Creo que sí, son 7 años. 43 a los 51. 50. Viene el siguiente ciclo, que ya es, el anterior es un ciclo emocional, pero de una emoción otra vez elevada. ¿Sí? Es un ciclo en donde la emoción y el deseo y el intelecto se convierten en un espacio más elevado. Sí, es como, por ejemplo, una edad que si uno tiene nietos, se convierte en esa conciencia más, así como que, lo que hice con mis hijos, me gustaría, sí, como que empieza un estado de paciencia, empieza también, como he recogido tanto, también empieza un deseo de dar a otros y puede empezar un deseo muy profundo de servir, después como un deseo muy profundo de ayudar a otros. De servir. Después viene el siguiente ciclo, que es hasta los 57 años, que es donde se va a fundir ese intelecto y esa emocionalidad y empieza un deseo ya a profundizar en un estado espiritual mucho más elevado. Y por último, hasta los 60 y de ese hacia allá, ya viene un estado en que si nosotros quisiéramos, podríamos ya empezar sinceramente a plantearnos a construir el perfecto estado espiritual despierto. Si hiciéramos todo un ciclo espiritual. ¿Por qué? Porque ya terminamos nuestras labores en la tierra. El cuerpo ya está tomando cierto reposo para la vida. Ya podríamos incluso retirarnos y empezar a hacer procesos profundos espirituales de conciencia y elevación para poder hacer nuestro proceso de despertar de conciencia, es decir, prepararnos para la siguiente vida. Hace poquito yo escuchaba a un lama, le preguntaba sobre la reencarnación y decía, hay que pensar en la reencarnación como se piensa del siguiente día, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos acá, pues, va a ir positivo o negativo, va a ir para mañana, ¿no? Y entonces él decía que pensar la vida así, como que la vida de uno no se acaba en el momento en que uno se muere, en realidad eso no se acaba ahí, sino que continúa en la siguiente vida. Y pues si yo estoy buscando ya acabar con el ciclo de reencarnaciones en la Tierra, pues lo que voy a buscar es el despertar de conciencia, para no seguir en los procesos de reencarnación. Bueno, ¿por qué hablamos de esto hoy? Porque hemos venido hablando de las estructuras. Y entonces hablamos de cada 7 años tenemos procesos de nacimiento y muerte a algo. De los 0 a los 7, pues ya morimos a algo, ¿no? Y vamos a nacer a una nueva experiencia. Estos ciclos están enmarcados en nuestra existencia. Y estos ciclos, los primeros 7 años, como les decía, son las bases de ese ciclo. Esa estructura, eso que yo he construido. Entonces, como hemos venido trabajando, y ojalá hayan podido hacer la tarea de la semana pasada y de pronto compartirla un poquito las que entraron ahorita, no, si quieren compartir algo de la tarea de lo que hicieron. Con esa misma base de lo que estuvimos haciendo y como lo que estamos en este momento es entendiendo que los límites son formas y que por estos tiempos lo que nos están hablando son de los mismos límites y las mismas formas y los retos van a ser relacionados con esos aspectos de la vida. A partir
siguiente círculo, que va a ser el 20 de julio, vamos a abrir círculo de amor. Ya vamos a trabajar otra energía muy diferente a la que hemos venido trabajando en este tiempo. Entonces, ¿qué nos ha marcado esta energía de este tiempo? ¿Qué nos está diciendo? Está diciendo las estructuras. Si las estructuras no están funcionando, si las bases de esas estructuras no están funcionando bien, va a entrar el caos. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo estoy rompiendo los propios límites para seguir creciendo? ¿Me quedé estancada en el tiempo, en el crecimiento? ¿En qué ciclo de mi vida estoy, según los septenios? La vida porque lo que empieza con este círculo y lo que habla siempre este círculo es, vengo a pedir papeles. ¿Sí? Esto es como cuando uno va a salir del país y tiene que ir a un país donde le piden hartos papeles. Entonces, este tiempo empieza a pedir papeles. ¿Qué es lo que pide papeles? Dice, bueno, ¿ustedes qué han hecho? ¿A dónde están? ¿Qué se han propuesto? ¿Qué no alcanzaron? ¿Qué dejaron sin hacer? ¿Cuál es la tarea que no han cumplido? ¿Cuál es la meta que se pusieron y la dejaron archivada? ¿Cuál es el ciclo que no han terminado? ¿Por qué no? ¿Sí? Y esta energía se siente en este tiempo así, como, bueno, lo que no se ha hecho, vengo a recoger papeles. ¿Por qué? Porque la energía continúa circulando en los otros círculos durante el año y van a empezar a manifestarse otras energías. La siguiente, esta energía en particular es de contracción y uno va a sentir el abrazo de la contracción, como que uno venía en una energía expansiva donde todo se abría y todo se daba, y este tiempo es de más contracción. Entonces uno se siente más como, bueno, tengo que organizar esto, tal. Entonces las personas pueden llamarlo a uno y decirle, bueno, concreto, ¿cierto? Pero ¿por qué tan disperso? Y empieza uno a darse cuenta de la dispersión, de lo cero concreto, de no. Y empieza uno con el deseo y la necesidad de empezar a organizar, a generar estructuras, a mirar, no sé qué, Esto también va a pasar a través de todas mis generaciones, ¿sí? Es decir, como estamos hablando de que yo aquí tengo activado todas las personas que están detrás de mí, ¿cierto? Y que lo que hemos venido trabajando una frase en específico, que es lo que vamos a seguir trabajando en este tiempo, porque queremos trabajar concretamente en esa frase. Vamos a darnos cuenta de que esa frase ha permeado durante mucho tiempo diferentes septenios de mi vida. La mayoría de esas frases nos vamos a dar cuenta que nacen en nuestra infancia, ¿cierto? La mayoría. Otras en la adolescencia y la mayoría nacen. Y en cada ruptura de huevo y abrirnos a otro, nos ha acompañado. ¿Qué tanto nos ha acompañado durante nuestra vida? ¿Cuáles son todas estas lealtades que yo he estado cargando que hoy voy a ponerlo como mis papeles? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender un poquito? Ya voy a ir a mostrarles para dónde vamos. Entonces, yo cogí una frase y dije, pucha, esta frase ha constituido muchos espacios de mi vida, y si yo la pongo y la empiezo a trabajar desde este estado de conciencia y con los ángeles y con la energía que se está moviendo, como decía Zaida, lo empieza uno a mover en una cantidad de cosas, porque empieza uno a darse cuenta, y no solo me muevo yo, sino se va a mover todo el sistema. ¿Y cómo es cambiando esta frase que me cambio a mí, cambio al sistema, puedo transformar los límites para nacer a algo nuevo? Pero que ese algo nuevo sé que también tiene que cambiar en algún momento. Entonces les voy a poner un ejemplo concreto. Antes, la gente, hace un tiempo empezamos a trabajar la idea del perdón, ¿cierto? Esto
en la historia de la humanidad no es como tan fuerte como hoy, es como perdona porque el que más le haces daño es a ti mismo, perdona al otro, perdona, ¿sí? Entonces dentro de eso, pues hay una conciencia, como salimos de un lugar en donde antes no se perdonaba nada y eran duelos a muerte y se moría la gente odiándose el uno al otro hasta el final de los tiempos, ¿verdad? ¿Sí? Nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, o sea, dejaban de hablarse y se morían y nunca habían hablado el papá y el hijo. Y entonces todo eso iba sucediendo durante ese tiempo hasta que en algún momento se integró el hecho de que hay que perdonar. ¿Sí? Y entonces ahora uno perdona. Incluso sabe que puede perdonar al que no está. Y entonces uno empieza a entender que es que todo es perfecto. Y que si viene, y que eso que pasó, que fue tan duro para mí, si no hubiera pasado, yo no hubiera podido aprender tal cosa, ¿sí? Eso ya es un lenguaje más común para todos, pero ¿qué pasó? Tuvimos que pasar de un estado de conciencia como humanidad a otro, de un huevito a otro, y para eso tuvimos que romper límites, para construir nuevos límites que ahora hablan del perdón. ¿Mm? Pero va a llegar en un momento en la vida en que vamos a entender que el perdón tampoco va. ¿Y por qué no va? Porque cuando entendemos el perdón, cuando decimos es que hay que perdonar, es porque creemos que en realidad algo nos han hecho. Aún existe el acto violento hacia nosotros. Pero ya va a llegar en un momento en la vida en que nos vamos a dar cuenta que nadie nos puede hacer nada y que nunca nos han hecho nada y que jamás nos ha pasado nada. Entonces, cuando yo entienda que nadie me ha hecho nada, que nunca me ha pasado nada y que nadie jamás puede hacerme nada, pues yo el concepto de perdón tampoco lo voy a necesitar. Hay una frase del libro del Curso de Milagros que dice: nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En eso radica la paz de Dios. ¿Sí? Pero eso es primero tuvimos que pasar de un huevito a otro, a otro, a otro. Y esos huevitos son estados de conciencia. Entonces, lo primero que cogimos nosotros en este taller fue un estado de conciencia que no me gusta de mi vida. Y lo que intentamos hacer la semana pasada fue trasladarlo a otro estado de conciencia, y lo que hicimos fue querer percibir de otra manera. ¿Sí? Pero en ese percibir de otra manera aún existen velos que hacen creer que eso es verdad. ¿Sí? Como el niño que tiene 7 años y se le rompe el velo y se da cuenta que el ratón Pérez no existe. ¿Sí? ¿Qué pasa los siguientes 7 años de su vida? Está muy bravo porque lo engañaron. Pero si él creía que sí. Pero luego cuando tiene un hijo, y seguramente tiene 36 años, va a recordar lo bello que fue creer en el ratón Pérez y va a replicarle la mentira a su hijo. Para que su hijo pueda volver a romper el velo y darse cuenta por sí mismo de que el ratón Pérez no existe, se va a ofender, después se va a olvidar de él, pero algún día va a recordar lo lindo que fue creer en el ratón Pérez. Y va a replicar ahora en su hijo la historia que su tatarabuelo, su bisabuelo, todo eso, le contó cada uno generacionalmente. ¿Sí? Entonces nosotros ahorita, en esta palabrita que tenemos acá, en esto que no nos gusta en nuestra vida, aquello que está ahí plasmado, hay varios estados de conciencia para ver eso. Pero esos estados de conciencia están constituidos por límites, que son velos. Y cada vez que se rompe un velo, me abro a un estado de conciencia más elevado.
Y se rompe otro velo y me abre a otro estado, a otro estado y otro estado, ¿sí? Hasta que me doy cuenta en un momento en mi conciencia, no en esta vida como Mónica Correa, sino en mi conciencia como el ser, de que nunca jamás me ha pasado nada. Es como pensar que lo que me hicieron en transición, que fue una niña que me robó una manzana, eso fue en ese instante fue la cosa más grave y dolorosa que me hicieron. Pero después a mis 80 años voy a recordar esa historia y decir, qué bello momento. En realidad nunca me hicieron nada. Fueron cosas de niño. Porque la conciencia ha cambiado. Entonces, lo que buscamos en el círculo de sanación de entendimiento es cambiar la forma de percibir para poder elevar los estados de conciencia. Si yo no cambio la forma en que percibo el mundo, mi conciencia no va a transformarse. Si yo sigo creyendo que el mundo es tal y como lo percibo en este momento, el mundo va a seguir siendo eso. Entonces, hoy hemos dado una vuelta más larga hablando dentro de nuestras edades y lo que cada edad nos va a dar como estado de conciencia. Cada una se va a situar en una de esas edades, sabiendo, en uno de sus septenios, ¿sí? Si ya pasamos los 36 años, es porque ya nos constituimos como un ser humano completo, con todas las habilidades y capacidades que un ser humano necesita. Y eso nos va a hacer decir, claro, aquí Vanessa sería de pronto la única que no, pero aquí todas ya pasamos los 36 y los estados de conciencia cambiaron. Entonces lo que voy a invitarlas esta semana, a invitarlos a todos, es hacer arqueología. La arqueología es muy buena. Y entonces la arqueología es hacia atrás en mi existencia. Y voy a coger los septenios hasta donde estoy. Y voy a hacer por cada septenio, para que anoten ahí, igual esto queda grabado, pero para. ¿Quién me acompañó en ese septenio? Entonces, normalmente en el primer septenio, en primero, segundo y casi tercero nos acompañan nuestros padres. Pero después del tercero empiezan a acompañarnos nuestros amigos, empiezan a acompañarnos nuestras parejas, y después de unos septenios empiezan a acompañarnos nuestros hijos, nuestros esposos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes nos acompañaron en cada septenio? ¿Qué dentro de lo que yo veía dentro de ese septenio, yo cómo nombraría ese septenio en mi vida? Un ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, ¿quién me acompañó en mi primer septenio? Mi mamá, mi papá, mi abuela materna, mi abuelo paterno y todos mis tíos paternos, maternos. O sea, eso era un montón de gente. ¿Yo cómo nombraría ese septenio para mí? Yo nombraría el tiempo de la alegría, porque así lo recuerdo. ¿Sí? Y así al aire, ¿qué sería lo que más marcó ese septenio? La casa de mi abuela y la vida en familia. ¿Sí? Entonces yo digo, voy ahí. Me voy a mi segundo septenio, que va a ser de los 7 a los 14. Entonces yo en ese septenio, yo lo marcaría como, ¿quién me acompañó? Mis primos, mi abuela, mi mamá, no recuerdo tanto a mi papá, pero sí recuerdo a una tía. ¿Y qué marcó ese septenio? Aventuras, fueron muchas aventuras. Entonces, ¿y qué recuerdo de ese septenio? Yo ya no recuerdo la casa de mi abuela, recuerdo la calle, ¿sí? Como afuera en la calle jugando y el colegio, eso era como lo que recuerdo.
Entonces vamos a recoger cada septenio y vamos a pensar qué marcó ese septenio, qué recuerdo ese septenio y quién me estaba acompañando durante ese septenio. ¿Mm? ¿Por qué? Porque voy a traer, resulta que de los 7 a los 14 hay una Mónica, de los 0 a los 7 hay una Mónica, de los 7 a los 14 hay otra Mónica, de los 14 a los 21 hay otra Mónica, de los 21 a los 28 hay otra Mónica, de los 28 a los 36 hay otra Mónica, y la última que estoy terminando es la Mónica de los 36 a los 43. O sea, 6. Hay 6, ¿sí? Entonces, estas 6 mujeres, y yo soy la última, ¿sí? Han construido esta forma en la que yo me manifiesto. Entonces, voy a hacer arqueología un poquito para poder traer esa energía, porque yo misma sola soy una constelación completa. Y cada una de esas Mónicas es una estrella dentro de ese mundo de constelación que yo represento. Como estuvimos trabajando en la constelación anterior, que era la familia, entonces hablamos de unas estrellas. Hablé de yo, de mis papás como otra estrella cada uno, mis 4 abuelos. Entonces yo hice una construcción de 7 estrellitas que eran ellos y hablé sobre una frase y algo que yo quiero transmutar para quitar el velo a través de ese proceso con ellos. Ahora voy a moverme un poquito más para adentro y voy a traer a estas 7 Mónicas o 8, dependiendo de la edad que tenga, o 3 o 4, ¿sí? Un poco arqueológicamente voy a traerlas y de la misma forma las voy a poner en una hojita, ¿sí? Y entonces Mónica de los 0 a los 7, y entonces ¿qué es lo que ella tiene? Esto que les digo, quién la acompañó, cuál es su recuerdo y cómo nombraría ese septenio. Y voy a hacerme mi propio arbolito o mi propia constelación conmigo misma durante mis edades. ¿Sí? ¿Vamos bien con la tarea? ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer con ello? Me voy a dar cuenta que ahí esa es la figura que yo he ido construyendo. Porque de los 0 a los 7 solo había una estrellita, solo había uno. Y de pronto empezó a aparecer otra, y empezó a aparecer otra, y empezó a aparecer otra. Y yo he ido construyendo todo un movimiento que cuando se mueve esta de aquí, se van a mover todas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a enlazar el trabajo de la semana pasada a este? Voy a coger estas, entonces yo dibujé y entonces pongo aquí abajito la Mónica de 07, ¿cierto? Acá, de aquí pongo la de 7 a 14, aquí voy a poner la de 7 a 21, ¿cierto? Aquí la de 21 a 28, la de 28 a 36, hasta que llego a la de 36 a 43. ¿Cierto? Entonces tengo ahí, yo estoy armando una constelación. ¿Cómo la voy a anclar al anterior ejercicio? Voy a averiguar, solo sintiendo, entre todos esos, entre ellas, dónde fue, en cuál de esas fue que se ancló esa conciencia inicial. ¿Cuál es la conciencia inicial? Esa frase que comenzamos, aquello que no me gusta, ¿sí? Y yo estoy tratando de cambiarle conciencia. Entonces voy a pensar como, wow, si mi tema es la autoestima, voy a observar y voy a decir, yo creo que fue entre los 14 y los 21, yo siento que es ahí. Y ahí entonces voy a ver que esa estrellita es la que tengo que empezar a mover. Porque esa estrellita es la que está influyendo todo mi propio sistema, ¿sí? Entonces, como ya he hecho un ejercicio la semana pasada, ¿cierto?
pidiendo y mirando y haciendo todo este ejercicio que yo venía, que le pedí cuáles son a mi constelación más grande, a mis ancestros, mover esto, limpiar esto, hacer esto, ¿cierto? Tú. Hice este movimiento. Ahora voy a hacer este movimiento, pero con mi propia constelación, con todas estas mujeres que yo he tenido durante cada 7 años, que se han ido constituyendo, y voy a vislumbrar, o si tengo el recuerdo concreto de qué edad fue, pues más fácil, ¿no? ¿Listo? Y entonces en ese movimiento voy a hacer lo mismo que hice la semana pasada. Voy a poner mi hojita en el altar. Si el altar es solo una velita o si tengo más cosas, perfecto. Y voy a sentarme. Y esta vez no voy a hablar con todos, con mis abuelos, mis antepasados en esto. Reconocí, como lo hice, que era reconocerlos a ellos, sino ahora voy a reconocerlas a ellas. ¿Sí? Voy a reconocer a esa Mónica de 07 años y le voy a decir, wow. Ahorita que yo tengo a mi hija de 4, yo pensaba, wow, qué fuerza la que tiene la vida, ¿no? ¿Cómo se abre camino? ¿Cómo se abre camino la vida? Yo cuido a Victoria y yo le hago y yo le doy, pero si ella no tuviera esa fuerza, no hubiera llegado a los 4 años. ¿Sí? Y es como decir, qué fuerza tuviste. Qué lindo como las cosas que lograste hacer, ¿no? Cómo te abriste camino, cómo superaste tantas gripas, cómo superaste tal y como hice, sí, y voy a decir como reconocer a cada una de estas estrellas que constituyen mi propia constelación. Entonces yo, por ejemplo, ahorita en el último septenio, que estoy terminando, porque yo este año cumplo 43, voy a entrar al septenio de Saturno, pasé el de Júpiter, bueno, entrar al septenio de, dije, wow, esa mujer tuvo hija, tuvo cesárea, sacó adelante. Yo decía, wow, sí hice cosas en ese septenio. Increíble, honro increíblemente a esa mujer que es de los 36. O la anterior, wow, qué fuerza que tuviste por haber hecho esto. Y sí, como, y empezar como a honrarlas y reconocerlas a cada una, porque cada una ha tenido su propia lucha. Ha ganado sus propias batallas, se ha constituido dentro de unos límites, pero además ha tenido la fortaleza de romperlos para poder seguir creciendo. Entonces, todo mi trabajo esta semana va a ser el reconocer, sentarme a reconocer esto que he hecho y a ver que he sido capaz de construirme y de destruir eso que me ha construido para seguir creciendo. Y en ese recorrido que yo voy a ir haciendo, este va a ser largo, entonces las dejo no tan lapso, porque no quiero que sea tan lapso, pero puede ser que en los primeros días se queden como reconociendo a cada una en harto tiempo, pero en el momento en que lleguen a la estrellita donde sienten que se construyó esa idea que hoy estamos queriendo percibir de otra manera, cambiar de conciencia, cuando lleguen ahí, digamos que se autoestima y yo digo, fue de los 14 a los 21. Cuando llegue ahí, voy a coger la idea y voy a reconocer el dolor que ha causado esa idea en la vida de esas mujeres. Ejemplo,
Entonces yo tengo los 0-7, wow, qué fuerza que tuviste para tener todas esas gripas, no respirabas cada noche, pero saliste adelante, qué lindo que pudiste vivir eso, qué hermosa mamá tuviste, tus abuelos, bien, qué bonito. De los estos, sí, fuiste fuerte, te pasó esto, pero tuviste tal, tal, tal. Y entonces llega a los 14 y yo, reconozco que está ahí el dolor y lo siento porque lo siento. Digo, sí, fue duro, fue doloroso. Reconozco que fue doloroso para ti. No fueron tiempos fáciles. ¿Sí? Empiezo a reconocer aquello donde duele. Entonces, si es como un tema como que mis padres precisos se separaron en esa época, no los míos, sino estoy poniendo ejemplos. Reconozco el dolor que causó eso. Y voy a reconocerlo hasta que hoy lo reconozco y mañana vuelvo y me siento y digo, necesito seguir reconociéndoselo. Y voy a seguir reconociéndoselo. Hasta que llegue un momento en que sienta que ya no debo decirle más eso. Sino que ya llegó el momento de agradecerle por tener la fuerza, por hacerlo, ¿sí? Y así continúo con todo el ejercicio. Este va a ser un poco más larguito, el de la semana pasada propuse 5 minutos, pero en este sí les pido que lo hagan a conciencia un poco más. Hasta que lleguemos dentro de 8 días y hayan podido hacer todas las mujeres, hasta la que llegue al día de hoy. ¿Listo? ¿Preguntas? Dime. ¿Hacemos una etapa por día o todos los días, todas las etapas? Como sientan. Entonces lo que van a hacer es como si ayer ya hice la de la niña, pues ya no la voy a volver a hacer de los 0 a los 7. Avanzo. La idea es ir avanzando, ¿sí? Ir avanzando. Si llega el momento en que no pude avanzar en 3 días, ¿cierto? Pues entonces voy a continuar todos los días. Me siento y digo, reconozco a cada una de ustedes como una estrella en esta constelación que soy, se los agradezco. Pero seguramente lo que va a pasar es que cada etapa se va a llevar un tiempo. Seguramente se les va a llevar un día. Como, wow, sí, reconozco esto, lo reconozco, y le agradezco, y le digo que es bella, y le digo que es fuerte, y le reconozco que sí dolió, pero que fue muy valiente de haber roto todos esos límites y llegar hacia donde está. ¿Listo? Si a mí me da un día para una etapa, pues de los 0 al 7, pues solo lo hago en eso. Y así voy avanzando hasta que llego al día de hoy, ¿vale? En la que yo sienta donde se creó el dolor profundo que estamos tratando de cambiar de percepción, voy a reconocérselo hasta que sienta que ya no necesita más ser reconocida por eso que le dolió. ¿Listo? Probablemente en cada etapa ustedes digan, ay, aquí hay un poquito de eso. Ay, aquí hay otro poquito de eso. Ay, sí, como que de pronto cada etapa ha ido alimentando esa idea, ese estado de conciencia. Entonces, hicimos un trabajo la semana pasada con nuestros ancestros y ahora vamos a hacerlo con nosotras mismas como ancestras. ¿Sí? Como en ese proceso, con la misma frase, con la misma palabra, o sea, con lo mismo que hemos ido trabajando. Pero ahora en nuestra propia constelación. Ya nosotros no haciendo parte de una constelación más grande, sino haciendo parte de nuestra propia constelación. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Listo. ¿Alguna quiere compartir cómo se sintió con el ejercicio la semana pasada? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Se han podido hacer los ángeles? ¿No saben? ¿No dicen? Pau,
Albita va a hablar. ¿Quién va a hablar? Pau me escribió la semana pasada, quisiera saber cómo estás. Bien, yo estaba acá escuchándote en el sofá, pero ya me senté acá y la verdad sí estoy haciendo el ejercicio. Me costó, me tocaba coger el cuadernito, no me salían las palabras, tenía que, como, pero no me quedaba como fácil, ¿no? Como que, no sé, y se me olvidaba y volvía y no lo podía decir con mis propias palabras, me tocaba irme al pie de la letra de lo que tú dices. Ujú. Y lo he hecho cada 5 minutos, casi todos los días. Ujú. ¿Y que has sentido que algo se ha movido? Sí, sí, sí se ha movido, como el de poder poner los límites en dos situaciones que no pensaba que lo debía hacer y sí lo hice, pero como te contaba, no fue de una manera así como muy, digamos, muy controlada, sino fue algo que me sucedió como hard, que me tocó como tomar una postura bien fuerte en mi vida sobre eso, ¿sí? Y el viernes tuve una situación pesada que se me quedó todo el fin de semana, pero me sentaba a escuchar a Los Ángeles, medité, todo y lo superé. Y ahorita que te estaba escuchando, realmente uno no necesita de verdad pues como pasar el proceso de perdonar eso, sino saber que eso no le está haciendo daño a uno, sino que realmente tocaba que pasara. Y tocaba que pasara porque pues yo lo cuento así, más abierto a todas y resulta pues que yo acá en la casa, mi mamá viene cada 15 días, yo cuido esta casa con mi esposo y teníamos, pues siempre tenemos la influencia de mi mamá, ¿no? De lo que ella defina como para todos en la familia, entonces mi mamá siempre ha tenido como eso de estarnos dirigiendo y pues ahí va mi esposo incluido, yo todo. Y en eso también está la persona que nos ayuda aquí y hace un año habíamos tenido como una situación con ella y ella se sentía muy protegida por mi mamá y estaba como muy como en la misma actitud de mi mamá y como que Diego y yo trabajamos a lo que ella dirigiera y no es mi mamá, ¿no? Y en esa postura y vi que yo me empecé a dar cuenta que acá hay un matriarcado durísimo, o sea, yo, pero ¿cómo? O sea, entonces mi mamá y yo y todo, y realmente logré pues hacer que ella por lo menos no esté en el tiempo que no está mi mamá. No había podido hacerlo hace un año. Y pasó, yo le había pedido mucho a Dios que me ayudara con esa situación porque mi mamá se sentía muy apoyada por ella y todo. Y se me dio la oportunidad y yo el fin de semana llamé a mi mamá, le dije, mira, qué pena, pero no. Ella no debe venir cuando yo esté. Y vendrá cuando tú estés, pero yo aquí pongo límites a esto porque no estoy teniendo paz mental, no estoy teniendo tranquilidad y entre viernes y sábado pasé unos momentos muy así, muy que me confronté mucho y no, el lunes estaba súper contenta, yo sentía como que me había quitado como que sí me di cuenta que me falta poner muchos límites en eso. Y dejar de ver las cosas como mi mamá, ¿no? Yo lo asumía y yo, si yo tengo que ver esto desde otro lugar, yo estoy en otro lugar, yo tengo mis propias herramientas, tengo mis cosas diferentes y tengo que ver las cosas desde mi punto de vista, no como ella las estaba viendo. Y es que toda la vida, ¿no? Claro. Es lo que digo ahorita, digo, ¿y en qué etapa me quedé? Es súper chévere, la verdad, sí. No es fácil. Yo le digo a las personas que estamos acá, no. Si tú te pones a hacer el ejercicio, no es nada fácil de decir, pero ¿cómo tengo que escuchar cuántas veces este video? Porque no se me queda.
otro, ¿sí? Que uno lo ve tan sencillo. Yo te escuché y yo ahí sí tomé nota y me quedo mirando el árbol y el árbol se me perdió, ¿no? Yo les conté, no les conté, que hace 8 días yo, ay, Mónica, yo te voy a mostrar el árbol que hice contacto. No lo encontré en toda la casa. Yo, el árbol, y no lo quería volver a hacer y dije, yo voy a hacer como dijo Mónica, voy a poner solo mis nombres y me empeñé y dije, no, lo voy a hacer como yo lo quise hacer la primera vez. Entonces yo te pregunté por qué se me perdió, por qué tan extraño, o sea, no entendía por qué se había perdido el árbol, no aparecía y no me aparece. Yo sigo y se está traspapelada, nada, yo busco y nada, lo tuve que volver a hacer, lo hice igual de bonito, con todo lo que, con lo que hiciste, con lo que dijiste, entonces pues yo sí he hecho la tarea. Muchas gracias. Nada fácil, eso no. sí les digo. Se mueve, cuando uno hace el trabajo bien, pues toda esa energía y se mueve, ¿no? Uno siente que un papelito, una oración, 5 minutos, eso puede transformar absolutamente todo. Entonces, qué bueno que lo hayas podido hacer y que hayas podido sentir, ¿no? Como sí, y lo tengo acá y vi el resultado y funciona, porque eso es lo más chévere, ¿no? Como que no se quede solo como en ideas o conceptos, sino que en verdad se vuelva algo tangible para la vida. Y normalmente cuando se pierden esas cosas es porque se está uno saboteando mucho, ¿no? Porque imagínate, ¿sí? Es como cuántas veces puedo dejar pasar simplemente cuando digo, no, si lo voy a hacer así se interponga todo, absolutamente todo que yo lo haga, lo voy a cumplir. Y la determinación es muy importante. Entonces yo creo que era como una prueba la determinación de en verdad poder hacerlo y sentirlo y llevarlo. Entonces todo esto es muy lindo porque uno empieza a darse cuenta que los límites están para generar forma, pero están también para romperse, para construir una forma más arriba. Se rompe y se construye otra conciencia, y se rompen los velos de la conciencia. En realidad, cuando el mundo, uno cree que cambiar y estar en un estado espiritual elevado es estar en otro lugar que no es aquí, no es el mismo, pero percibiéndolo desde otro lugar. Y ese lugar donde lo percibo trae paz, trae alegría, trae gozo. Está lleno de todo ese tipo de emociones, pero uno primero tiene que liberarse, irse liberando y ser liberado. Entonces vamos a hacer otro pequeño acto de liberación, ¿sí? Dentro de estos hilos que hemos estado moviendo este tiempo, porque es el tiempo para hacer eso, debemos aprovecharlo. Ya después viene amor y nos va a hablar de otra cosa. O sea, y ya nos vamos a conectar con otra historia y se va a volver expansivo y entonces no se va a sentir tan contracción ni tan fuerte como sino se va a volver más amplio, expansivo para después otra vez contraernos. Porque los ciclos son así, se expande, se contraen, después viene y se estabiliza, pero esa estabilización que es en el ciclo de belleza es fuerte porque vienen actuar los karmas más fuertemente. Entonces para eso nos vamos a ir preparando en todos estos ciclos y empezar a entender cómo va funcionando y corrigiendo lo que tengo que corregir. Como yo les decía, ponerse el vestido de baño del bloqueador en la época de verano, no en la época de invierno. Pues para estar en acorde con la energía del universo. Entonces, qué bueno que lo hayas podido hacer y gracias por compartir la experiencia que viviste en este tiempo. Bueno, hoy nos pasamos unos minuticos.